En Alta Política, Javier, muy buenas noches. Buenas noches. Javier, ¿cómo estás? Yo me adelanté a decir, porque realmente venís haciendo unas columnas, a mi juicio, impecables, con mucha información, que nos pueden ayudar por lo menos a saber dónde estamos parados desde Salta, aunque me gustaría que se dé a conocer a nivel nacional esta situación que estamos viviendo. Bueno, tomando el tema del martes pasado, les puedo comentar que el video que vimos del doctor Julián Pavón tuvo una repercusión mundial de gran magnitud, y tan es así que en 2 meses tuvo casi 1 millón de visitas. Eso ocasionó cierta curiosidad por el gobierno chino, y con mucha sutileza le indicaron a los periodistas chinos de uno de los diarios chinos españoles que lo vaya a ver al profesor y lo entreviste. Y le pregunte por qué pensaba que el modelo de expansión económica chino era un modelo parasitario, y que les cuente al periodista chino para que publique en el diario chino la información que ellos requerían. El profesor, con todo gusto y educación, se prestó a esa entrevista periodística, y en base a eso se estableció un video bastante largo, de unas 2 horas de duración, que fue la entrevista, en la que desarrolló el profesor Pavón, con el periodista chino que lo entrevista, toda una serie de principios sobre los cuales se estructura el modelo chino de expansión económica parasitario, porque así lo define el profesor Pavón. Tomando en cuenta de que el tema de tratamiento de hoy era la parte educativa, la parte de los maestros, yo extracté de toda esa entrevista la base del comienzo de la entrevista, que se trata del pensamiento chino. Entonces, en base al pensamiento chino se estructura todo su modelo económico posterior. Le pediría al señor director, si es tan amable, si podemos poner en el aire la entrevista del segmento del pensamiento chino con el periodista chino y el doctor Pavón, que teníamos preparado. Muchas gracias por aceptar la invitación de nuestra entrevista. Encantado y bienvenido a la Universidad Politécnica de Madrid, concretamente a la Escuela de Ingenieros. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Por lo tanto, desde el punto de vista de nuestra civilización judío-cristiana, el trabajo es un castigo. Sin embargo, en China, la civilización tiene una base confuciana de hace 2500 años. Y en esa civilización confuciana, lo que ocurre es que el trabajo es una forma de realización personal. Es la forma en que el individuo contribuye a la sociedad y a la familia en función de sus capacidades. Y claro, el planteamiento es distinto. Para los occidentales judeo-cristianos es un castigo, para los chinos es una forma de realización personal. Y bueno, este es uno de los problemas con que actualmente nos encontramos. El segundo tema es mi relación ya más profesional con China. Desde el punto de vista intelectual, mi relación con China se abre en un momento en el que yo estoy en quinto de Económicas, pues tendría 23, 24 años, y un profesor de Relaciones Internacionales nos sugiere que leamos El arte de la guerra de Sun Tzu. Y efectivamente, aquello fue un descubrimiento. El arte de la guerra se escribe en el siglo IV antes de Cristo. Es un siglo extraordinariamente rico. Los siglos V y IV antes de Cristo van a modelar lo que es el pensamiento filosófico y religioso de la humanidad. Fíjate que en esos siglos, además de Sun Tzu, que escribe el primer tratado de estrategia militar, que ahora, 2500 años después, se está estudiando en las escuelas de negocios como base de la estrategia empresarial, bueno, pues coetáneos de Sun Tzu estaban Confucio, Lao Tse, que escribió el Tao Te Ching, estaba Buda en la India, estaba Zoroastro o Zaratustra en Irán, en Persia, Zoroastro que luego recupera Nietzsche en ese magnífico libro que es Así hablaba Zaratustra, y que dio origen también a un maravilloso poema sinfónico de Richard Strauss. Y después en Occidente estaban nada menos que Homero,
Sócrates, Platón, Aristóteles, Esquilo, Sófocles, Eurípides. Es decir, siglos V, IV antes de Cristo, coincidentes con el imperio persa del rey Ciro, coincidente con la primera destrucción del templo de Jerusalén por los babilonios, pues coexisten Sócrates, Platón, Aristóteles con Confucio, Lao Tse y Buda. Impresionante. Y entonces lo que más me impresionó a su vez del arte de la guerra es su conclusión. Fíjate cuál es el pensamiento básico del arte de la guerra. Dice Sun Tzu: el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin combatir. Es decir, realmente es un juego de estrategia. Se trata fundamentalmente de conseguir ganar las batallas y las guerras sin combatir. Fíjate que yo me preguntaba, ¿y eso cómo se hace? Y la respuesta la obtuve, pues eso, 2500 años después, en un discurso de nuestro querido amigo Deng Xiaoping, para mí el hombre más importante de China en los últimos tiempos, yo creo que casi tan importante como Mao, porque es el que define la estrategia de apertura económica de China, que en un discurso que se denomina la estrategia de los 24 caracteres, dice lo siguiente: observa con calma, asegura tu posición, afronta los asuntos con tranquilidad, esconde tus capacidades y aguarda el momento oportuno. Mantén un perfil bajo y nunca reivindiques el liderazgo. Mantén un perfil bajo quiere decir silencio, discreción, que no se note. Y esa es una de las claves fundamentales, con el espíritu pacífico de la conquista a través de la estrategia y no a través de la batalla, de los modelos de expansión económica de China. Realmente, Javier, impecable, ¿no? Escucharlo a Pavón creo que es muy esclarecedor. Sí, realmente las distintas preguntas que le hace el periodista chino al doctor Pavón son respondidas con una solvencia y un conocimiento en el nivel que acabamos de escuchar, y que si vos lo dispones en los próximos programas, iremos extractando, de acuerdo al temario que toquemos ese día, algo afín al temario que hayamos tocado del pensamiento chino, porque es tan amplio que calculo que cualquiera sea el tema que nosotros es toquemos, aplicable a cualquier entorno. Va a haber un pensamiento chino, o va a haber una idiosincrasia china para aplicar en ese momento. El arte de la guerra de Sun Tzu es aplicado a todos los ámbitos, y como decía el profesor, hoy se adaptó, cambiando el nombre de algunos actores, a lo que es la alta dirección de empresa, porque son las bases de la estrategia no moderna, las bases de la estrategia de cualquier tiempo. Es la base de la estrategia como estrategia misma. Creo que es importante, Javier, que nosotros conozcamos además el pensamiento chino, porque estamos hablando de una superpotencia que asoma, donde en todo caso no es lo mismo conocer el pensamiento occidental que conocer el pensamiento oriental. Y por lo tanto, en este mundo tan globalizado, la Argentina no ha quedado ajena a estos convenios y a estos tratados que de alguna manera nos involucran en nuestros recursos naturales fuertemente. Pues yo creo que es esencial para el argentino, y en particular para el salteño, conocer el pensamiento chino, porque prontamente vamos a estar en contacto con ellos. Ya estamos con representantes chinos que viven en nuestra provincia, sobre todo con el tema tabaco, que están en la cooperativa, que incluso en hectáreas de la cooperativa plantan su propia verdura y sus propios recursos, porque tienen un sistema de alimentación que todavía no se acostumbra al nuestro. Con el tema minero y con la refuncionalización del Belgrano Carga, vamos a tener realmente una colonia china en crecimiento, que supongo que para el salteño en particular va a ser una herramienta esencial conocer desde el pensamiento de las nuevas personas con las cuales vamos a tener que compartir en el futuro. Hay una cosa fundamental que dijo el profesor y que quedó en el tintero. Sun Tzu decía que el arte de la guerra se basa en dos cosas: en someter al adversario sin luchar, y se basa en el engaño. Tengámoslo en cuenta. Yo quisiera despedirme, como siempre, bueno, agradeciendo a toda la audiencia de Orán y Rosario de la Frontera,
y a lo largo y a lo ancho de toda nuestra Salta por la cantidad de mails y mensajes recibidos que nos sirven a todo el equipo de producción para preparar cada programa. Y como era un programa de alguna manera dedicado a lo que es la educación, creo que como corolario de esto tenemos que pensar en estos prohombres que hicieron esta gran revolución, como fue Sarmiento, entre otros, para que Argentina tuviera en algún momento un lugar de preponderancia. Y ese lugar de preponderancia se dio a través de la educación, y vamos a repetir, que tiene que ver con el esfuerzo, con el orden, con la disciplina, con la cultura de trabajo que tiene que tener Argentina para tener realmente una verdadera patria de hermanos, solidaria, inclusiva, pero sobre todo con mucha paz social para que haya mucho trabajo y beneficio para todos. Nos volvemos a ver, si os quiere, el martes próximo aquí en Alta Política.